Buenos días de nuevo a todas y a todos y bienvenidos a aquellos que nos escuchan también desde fuera a este curso de verano del Campus Juste sobre el mundo de Carlos V, la mujer en la Europa renacentista y el Nuevo Mundo. Seguimos en el ámbito de lo prohibido, quizá, en el ámbito del tabú, con un tema muy sugerente que hemos querido tratar en este curso, como es el de brujas y brujos, un delito inventado, un delito necesario, cuya ponencia correrá a cargo del profesor Jaime Contreras, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Alcalá, presidente de la Fundación de Historia Moderna de España, director del Centro Internacional de Estudios Sefardíes y Andalusíes y vicerrector de posgrado de la Universidad de Alcalá. Profesor visitante en la Sorbona, la École des Hautes Études de East Anglia, de Northern Islands University, de Agdal University de Rabat, y reconocido experto en la historia de la cultura religiosa, la Inquisición y las minorías étnicas, particularmente los judíos, en la historia de España y de los países mediterráneos, así como en estudios interdisciplinarios sobre la tolerancia, la discriminación y la secularidad. No voy a citar todas las obras que ha publicado, pero destacar algunas que aparecen en su currículum, en la biografía que han recibido, como El Santo Oficio de la Inquisición en Galicia, Poder, Sociedad y Cultura, la Inquisition and Society in Early Modern Europe, Cultural Encounters, The Impact of the Inquisition in Spain and the New World, y De Inmigrante a Ciudadano. Esta a lo mejor no tiene mucho que ver con este tema que vamos a tocar hoy, pero que es una de sus obras también recientes. Profesor Contreras, también habitual de nuestros cursos, crítico constructivo en los debates. Muchas gracias por acompañarnos una vez más y la audiencia es toda suya. Muchas gracias. Tengo que manifestar mi agradecimiento naturalmente a la Fundación, a Juan Carlos y a Miguel Ángel, a los dos directores, a César Chaparro y a Rosa María Martínez de Codes. Tengo que confesar que de brujería y cosas semejantes sé pocas cosas, pero lo que sí tengo que decir es que cuando me inicié en la historia de la heterodoxia española, precisamente comencé a trabajar sobre procesos inquisitoriales referidos a hechicería, brujería y algo por el estilo. Y entonces tuve la fortuna de encontrarme, estoy hablando hace ya 30 y tantos años, la fortuna de encontrarme con un antropólogo danés que me puso en contacto con las fuentes de Inquisición y empecé a trabajar sobre brujería. Más que trabajar, a aprender a investigar, o por lo menos aprender a leer los documentos del momento. Tengo que decir que esta ponencia obedece en gran parte a la amistosa insistencia de la profesora Martínez de Codes en que quería que yo hablase de brujería. Y la verdad es que me ha venido bien porque me he puesto un poco al día, ¿no? Recordando mis viejos tiempos y empezar a retomar las líneas metodológicas que mi maestro me enseñó. Y digo mi maestro, el profesor Gustav Henningsen. Gustav Henningsen me dijo, olvídate de brujas, porque también hay brujos. Cosa que es importante porque en el estereotipo de la brujería, la bruja ha dominado gran parte del discurso, aunque no todo el discurso. Brujas y brujos. Niños brujos, niñas brujas, ancianos brujos, ancianas brujas. Primera idea importante desde el punto de vista metodológico. La segunda es que en el campo semántico de la brujería tenemos que empezar a perfilar algunas cosas algunos conceptos que los clásicos del siglo XV y XVII perfilaron con una nitidez clara. Y es que una cosa es la brujería y otra cosa es la hechicería o elementos supersticiosos, semejantes o parecidos. Cuando hablamos de brujería, a través de un proceso al que me voy a referir brevemente, estamos hablando fundamentalmente de un pacto satánico. Esto es el elemento capital que distingue a la brujería de la hechicería. Pacto
explícito. Es verdad que en los siglos XIII, XIV y XV también se decía que la hechicera tenía un cierto pacto con el demonio. Pero los teólogos y los moralistas empezaron a definir claramente que una cosa es el pacto explícito con Satán y otra cosa es el pacto implícito o semi-implícito, que es el acto de la hechicería, que en última instancia los moralistas dicen que se trata de usar elementos profanos y elementos sacros para obtener determinados objetivos finales. Esto es lo que los teólogos de la doctrina o los moralistas empezaron a distinguir entre brujería y hechicería. Un elemento importante. El tercero, y ya brevemente voy al grano. El tercer elemento que quiero considerar es que estamos hablando, no hay brujas, nunca las hubo. Van a decir ustedes, esto es una obviedad. Sí, es una obviedad, pero desde el punto de vista de la cultura es muy importante. En historia existen hechos certeros. Los historiadores estamos muy acostumbrados a trabajar con hechos certeros, es decir, con hechos que están apegados al discurso de la experiencia. Durante muchos años de mi vida me dediqué a estudiar ovejas, mejor dicho, a contarlas, porque estaba haciendo un trabajo sobre historia económica que entonces se basaba en el método cuantitativo. Hechos certeros. Cuando yo comencé a trabajar sobre herejías, mi antiguo maestro, el doctor Artola, me dijo: Jaime, eso que quieres hacer es cosa de curas o de clérigos. Así que olvídate, no hagas eso, porque eso son cosas extrañas. Tuve la fortuna entonces de conocer a un profesor antropólogo que se llamaba Carmelo Lisón Tolosana, el cual me dijo: en la historia existen hechos certeros y hechos verdaderos, los que están en la cabeza, los que forman parte del imaginario, esos que también motivan las creencias y las descreencias. Por lo tanto, este es un tema fundamental. La brujería es un hecho verdadero en tanto que está en la cabeza. Estuvo en la cabeza durante mucho tiempo. Estuvo en la cabeza durante mucho tiempo de muchas gentes. Porque de lo que vamos a hablar no es de la bruja en sí, sino de cómo se construye ese paradigma y quién lo construyó y quién lo creó y a través de qué dialéctica. Comenzaré hablando brevemente de que la bruja es una palabra que nace en una zona europea importante. Es el Midi francés, el Pirineo catalano-aragonés, o si quieren ustedes un poquito más allá, la zona del norte de Italia, la zona prealpina. Ahí es donde aparece el concepto o la palabra bruja a finales del siglo XIII, principios del siglo XIV. La fecha es importante, por lo que diremos. La oímos por estas fechas y la leemos en un código catalán, códice que introduce un vocabulario latino-arábico. La palabra es bruja o bruxa con X y equivale a un demonio femenino que también se llama súcubo. Desde esta fecha, esta palabra conlleva un campo semántico que comparten hechiceros, adivinadores, sortílegos, todas gentes marcadas por valores sociales negativos que cometen, dice el código catalán, crímenes e odios muy horribles. ¿Cuándo se dice esto? Por primera vez, finales del XIII, principios del XIV, o mediados, avanzando ya, el XIV también, y con mucha más frecuencia. Y esto es importante porque la bruja, los hechiceros, son elementos que ahí no podemos olvidar que están íntimamente vinculados a la gran crisis bajomedieval. Europa pasó una cosa que se llama una enorme coyuntura de depresión gravísima, que es la llamada crisis bajomedieval, que, como saben ustedes, comienza fundamentalmente a mediados del siglo XIV con la peste negra y no concluye sino hasta finales del siglo XV. Estamos hablando de algo dramático, es la gran crisis de Europa, mucho más que la del siglo XX. Entre 1348, cuando llega la peste,
es una pandemia, no es una peste que nazca en la estructura interna de la sociedad europea, es una peste que viene de fuera, viene de Asia. Esa peste en 80 años supuso una derrota demográfica de cerca de 30 millones de personas. 30 millones de personas en una Europa que no llegaba a los 80 significa que una parte fundamental, más cerca del 50%, el 40% de la población desapareció. Imaginen ustedes lo que es eso en una sociedad de subsistencia. En una sociedad donde el elemento de subsistencia no está mínimamente garantizado. ¿Por qué cuento esto? Porque es en ese contexto cuando aparecen los agentes sociales disolutos. Agentes sociales disolutos que evidentemente en una sociedad confesional están íntimamente vinculadas con el discurso de la heterodoxia o más explícitamente de la herejía. Y no es nada casual que en estas fechas, entre 1348 y finales del siglo XV, aparezcan por toda Europa persecuciones contra judíos. En toda Europa. Y especialmente, naturalmente, acá, porque resulta que la diáspora europea, a finales del siglo XIV y principios del siglo XV, o durante todo el siglo XV, la gran diáspora europea tenía en España, en Sefarat, no solamente el mayor número de población judía de toda Europa, sino además la más importante en términos económicos, sociales y culturales. Y evidentemente aparecen las grandes persecuciones de judíos. Y curiosamente también aparece la gran persecución de brujería. O mejor dicho, más que persecución, la constitución doctrinal del paradigma de la bruja o del brujo. A partir de 1400 más o menos, el campo semántico en torno a la brujería ha ido evolucionando, de modo que por estas fechas la creencia en la bruja satánica y en el aquelarre demoníaco estaba ya más o menos configurada. ¿Cómo y por qué se llegó a confirmar este campo? Está íntimamente vinculado a lo que les he dicho, al tema de la persecución judía, pero también a un fenómeno más localizado, muy importante, que es la persecución de cátaros y valdenses en la zona del Midi francés. A este respecto, sobre todo los alumnos, no se les olvide citar o consultar uno de los libros más espléndidos que se han escrito sobre microhistoria en torno a la herejía cátara y valdense, el libro de Leroy-Ladurie, Montaigu, Village l'Occitan, Montaigu, la aldea occitana. Lo digo porque es absolutamente fundamental entender que en este momento la persecución de cátaros, de valdenses y de judíos va íntimamente vinculada a renglón seguido de esta persecución, aparece también el término de bruja, donde en el mediodía francés y en el Pirineo catalano-aragonés. Y a partir de entonces aparecen cosas espectaculares. Digo espectaculares porque tienen sentido, porque suponen el paso de la percepción popular a la percepción de la cultura sabia. Es decir, la brujería es un invento creado fundamentalmente por la teología. Lo digo así de entrada, de una manera brusca, para que luego me pueda explicar mejor. Pero no lo olviden ustedes esto. Es decir, la bruja es una creación, es la construcción de un imaginario doctrinal que se realiza paulatinamente a lo largo de estos tiempos que les estoy contando. Primero, bulas y decretos papales en las que aparece ya los llamados adoradores de Satán. Satán, el gran personaje. Satán es el gran invento de la teología bajo medieval. El gran invento, la gran reconstrucción teológica, el elemento capital y sustancial que hace presente que la teología del mal se corporice, o no sé exactamente si es la palabra exacta, pero se haga cuerpo doctrinal y cuerpo operativo. Satán existe y actúa naturalmente creando su propia iglesia fundamental. Las brujas son la iglesia de Satán. O mejor dicho, como no se puede hablar de iglesia
se habla de secta. Naturalmente, el concepto de secta satánica es la calificación de la cultura dominante eclesial. La sinagoga de Satán. Y la sinagoga de Satán, pues pronto pasó a designarse como el Sabbat o el aquelarre nocturno. Este estereotipo de la bruja adoradora de Satán y partícipe del aquelarre fue extraído de los confidentes a través de la tortura. O sea, que los torturados confesaban lo que indicaban los verdugos. Estamos pues ante una creación teológica de la bruja y del brujo como satánica y por ello mismo como herética. Obispos, inquisidores y jueces locales elaboraron textos que pronto serían sintetizados y pasaron a formar parte del canon. El canon a partir del concepto de Valdés, de cátaro, de judío y de brujo y hereje. Todos ellos con el denominador común de herejía. Esta es una compleja historia que abarca todo el siglo XIV y todo el siglo XV que se desarrolla en esta zona que les he dicho. Los papas de Aviñón mostraron una preocupación por la acción de estas artes diabólicas y brujescas. Bastaba con que alguien dijese que hacía maleficios y usaba de ungüentos para que se le hiciese creer que estaba en contacto con Satán y que le adoraba. Y en esta zona pronto empezaron las acusaciones de esta naturaleza. Y un inquisidor famosísimo, Nicolau Eymerich, redactó un libro que se llama Tractatus contra Demonum Invocatores, en el que se define la figura de la bruja satánica como había sido ya configurada por jueces eclesiásticos y teólogos en las diócesis de Toulouse, de Carcassona e incluso en la propia Roma. Lo importante es que este inquisidor, que es fundamental en la historia de la Inquisición, Nicolau Eymerich, es el padre de los inquisidores. Escribió un manual de instrucción del Santo Oficio, donde todos los inquisidores siguieron su manual. Para Eymerich, y esto es importante, la brujería explícita viene determinada por la adoración demoníaca. Adoración, es decir, culto. La secta de brujos es un culto de servidumbre, de pleitesía, de suplicación, en el que Satán es la autoridad de la secta o del grupo culto satánico. En España, principalmente en la Corona de Aragón, aparecieron acusaciones de brujería hacia mediados del siglo XV. Tales acusaciones determinaban la intervención de las autoridades locales, importante, que sin demasiados escrúpulos procedían a quemar o ejecutar a las víctimas. Cuando se instauró el Tribunal del Santo Oficio, esto es un tema importante también, las brujas se salvaron, gran parte de las brujas se salvaron gracias al Santo Oficio. Cuando se instaura el Santo Oficio fue a quien se le encomendó la jurisdicción sobre este delito. Y no fue nada fácil, porque jueces locales laicos y jueces eclesiásticos laicos que habían aprendido el paradigma de la brujería reclamaban la jurisdicción sobre este delito. La primera bruja procesada por la Inquisición se llamó Gracia Lavalle y fue quemada en 1498. Y desde entonces, y con cierta frecuencia, distintos tribunales locales se hicieron eco de este problema y hubo procesos no masivos, pero sí regularmente organizados. En ocasiones se produjeron pánicos colectivos y eran entonces muchas las acusaciones sobre los daños causados por los brujos y las brujas. El Consejo General de la Inquisición, la famosa Suprema, que formaba parte del esquema polisinodial de la monarquía, intentó frenar ese pánico y sobre todo quiso atajar el problema manifestando que en estos asuntos solo los inquisidores tenían jurisdicción. Y aún más, llegó a afirmar que ni esto siquiera, porque la Suprema intentó ser ella misma la única que en este asunto debía tener autoridad. ¿Por qué?
Muy pronto se manifestó en este alto tribunal una actitud escéptica. Me importa mucho esto, sobre todo para los alumnos, que seguramente esto es novedoso. Una actitud escéptica ante este problema, ante esta creencia, ante la existencia de la secta de los brujos. Y esto fue un hecho notable, extraordinariamente notable. Por estas mismas fechas, 1485, 1490, cuando la Inquisición está diciendo, la Suprema está diciendo, cuidado que en esto hay mucho cuento, que en esto hay mucho pánico colectivo, cuidado, frente a este discurso de escepticismo que luego más adelante llegará a ser una estructura de conocimiento importante, pues tenemos cómo operaba la Iglesia desde su propia cúspide. La Santa Sede, por estas fechas, reconoció formalmente el hecho de la brujería. La Santa Sede. Decisión determinante para que la teología oficial codificase formalmente la brujería como secta diabólica. Y la Santa Sede dio pie y animó a que los teólogos empezasen a codificar la creencia de la bruja, codificarla doctrinalmente. Apareció un libro fundamental en la historia de la brujería que se llama el Malleus Maleficarum, dos dominicos alemanes, que uno de ellos, dos dominicos, Heinrich Kramer y Jacobus Sprenger, que publicaron este libro, Malleus Maleficarum, donde se dice cuándo se es bruja, cómo se es bruja, dónde se va a aclarar, en qué condiciones, etcétera, etcétera. El canon, el catecismo. Este libro tuvo un éxito espectacular y en él se afirmaba, y esto también me importa mucho, que no creer en brujas era delito equivalente a la herejía. No ya ser bruja, sino no creer en ellas era delito equivalente a la herejía. El Malleus creó el canon de brujería, canon erudito, frente al predominio de esta creencia. Frente a este predominio se destaca la actitud hispana, institucional, académica, puramente escéptica. Es decir, la Suprema se hacía eco de un conjunto, de una corriente cultural de cierto escepticismo, cuyos sujetos más activos estaban fundamentalmente en las universidades, por esta fecha en la Universidad de Salamanca y de Valladolid. Cuando muere la reina en 1504, la reina Isabel, la Inquisición está en un proceso de deterioro, hasta el punto de que se está pensando que realmente ya no merece la pena tenerla. La materia prima, que eran los judeoconversos, ha prácticamente desaparecido, y entonces se plantea el problema de qué hacemos con este tribunal y cómo lo vamos a mantener. Desde 1504 hasta 1520, cuando llega el emperador, 1518 y 1520, este tribunal está prácticamente inactivo. Y curiosamente aparecen pánicos de brujería ubicados en la zona fundamentalmente del Pirineo. En 1521, cuando ya el emperador está acá, la Suprema fue inducida por el propio emperador a una consulta de un gran experto en brujería, Arnaldo Albertino, profesor de la Universidad de Padua, para que opinase libremente al respecto, para que ilustrase a los teólogos, a los consejeros de la Suprema. El famoso teólogo dijo abiertamente que la brujería era una irrealidad y que los conciliábulos nocturnos de que hablaban eran inexistentes. Cuando una locura brujeril estalló en Jaca y en Navarra por estas fechas, la Suprema convocó una reunión en Granada, en una reunión fundamental también para la historia de la cultura hispana, sobre todo de la cultura heterodoxa, una reunión en Granada en 1526 que se llama la reunión de la Capilla Real. Allí se discutieron dos cosas fundamentales. El Consejo de Castilla, el Consejo de la Suprema, una serie de obispos, discutir dos temas. ¿Qué pasa con los moriscos recientemente convertidos? ¿Qué hacemos con ellos? Y el segundo tema, ¿qué pasa con la brujería que tenemos ahí arriba? Allá arriba es en la zona norte de Navarra, en alguna otra zona del Pirineo. ¿Qué hacemos con este problema? Y los consejeros dijeron dos cosas al respecto de brujería. No me voy a referir al tema de moriscos, que también es capital. Dijeron dos cosas. Primero, los inquisidores locales
ante el pánico de acusaciones colectivas, han de actuar con cautela. Segundo, estos mismos inquisidores procurarán desactivar la acción precipitada de los tribunales civiles o eclesiásticos. Fue una propuesta absolutamente fundamental. La Inquisición en estos años dudaba de la veracidad de los hechos que narraban los acusados. No todos los inquisidores eran descreídos, no, incluso institucionalmente se creía, pero no todos los inquisidores ni tampoco todos los intelectuales opinaban así. En honor a la verdad fue creciendo, a medida que avanzaba el siglo XVI, los que entendían que eso del pacto del diablo, eso del vuelo de las brujas a las juntas, eso de la cópula con Satán, era una creencia que, mire usted, podía ser extraña y esotérica, pero podía ser creíble. ¿Por qué era creíble? Porque estaba Satán por medio y Satán existía. Uno de los pensadores más reputados del momento, el maestro Pedro Ciruelo, eminente matemático y teólogo profesor de la Universidad de Alcalá, escribió un libro que se llama Tratado en el cual se reprueban todas las supersticiones y hechicerías. Este fue el primer descreído, el primer intelectual descreído. Importante, Pedro Ciruelo. Pero Ciruelo hizo este tratado exitoso que supuso un freno a la irracionalidad de los más creyentes. Cito textualmente: las cosas que hacen las brujas o sorguinas son tan maravillosas que no se puede dar razón de ellas por causas naturales. No hay razón natural para explicar esa cosa. Los conjuros, ensalmos, ungüentos, palabras, supersticiones, dice Pedro Ciruelo, no tienen virtud natural ni sobrenatural para hacer aquel efecto. Y este discurso del profesor Pedro Ciruelo siguió la opinión de otro de los grandes intelectuales del momento, Francisco de Vitoria. En 1540, Vitoria abordó el problema y en principio se manifestó algo crédulo. En la mayor parte de los casos, dice Vitoria, lo que dicen esas gentes desdichadas es engaño e ilusión de los sentidos. Asienta el discurso de Francisco de Vitoria. Pero, hay un pero. El vuelo a la orgía nocturna, dice Vitoria, es raro, pero puede tener lugar, porque es algo que cae dentro de la capacidad del demonio. Y el demonio es el punto que no podemos tocar. Personas como Vitoria abundaban mucho, y aunque era difícil aceptar criterios racionales, la visión del mito y el recurso a lo religioso propagado por los sumos pontífices durante siglos anteriores hizo admitir la ortodoxia de la realidad brujeril. Y no solo del lado católico, donde la realidad de la bruja fue paulatinamente matizándose. El problema fue para las brujas la forma de operar en las zonas de las religiones reformadas. Porque Lutero vivió aterrorizado creyendo que las brujas operaban ciertamente. Y Melanchthon, el famoso Melanchthon, dirigió una gran caza de brujas en Frankfurt en 1535. Gran caza de brujas, 50 personas quemadas directamente en juicio sumarísimo. Melanchthon, la razón de la reforma. Lo digo para asentar principios importantes. Y Calvino ordenó una quema en la hoguera de 1545 de 39 brujas en Ginebra. La creencia, pues, en el cosmos brujeril fue amplia, creado el mito desde una construcción teológica irracional, porque desde la teología se puede hacer irracionalidad también. Y casi siempre interesada. ¿Qué construcción? Brevemente, vamos a establecer el paradigma, porque ¿de qué estamos hablando? Pues de esto. Estamos hablando de la existencia del demonio como el señor de la secta, punto primero. Un señor descrito de varias maneras que siempre, como nos ha dicho esta mañana Beatriz, tiene cuernos de macho cabrío, el símbolo de la lascivia, obviamente. 2. El Señor convoca a la secta a la asamblea. Sabbat o aquelarre,
según el término vasco posteriormente. Reuniones frecuentes y reuniones extraordinarias que curiosamente coincidían con las vísperas de las fiestas cristianas. Navidad, Semana Santa, Pentecostés, la Ascensión, etc. Asambleas nocturnas a las que se acudía tras untarse ungüentos, malolientes siempre, y saliendo volando. 3. Adoración ante Satán, pleitesía y besos en las partes vergonzosas. 4. Danza ritual y ritos de iniciación en el que él o la iniciada o iniciado es presentado al diablo. Señor, esta o este os traigo. Es la fórmula. Y Satán dice, yo la recibo. La iniciada o el iniciado reniega de la fe cristiana y jura servir y adorar a Satán, y luego en acto de sumisión besa a Satán, que levanta su cola. El demonio marca con una señal al neófito. 5. Desde entonces brujos y brujas poseen poderes maléficos. 6. Misa sacrílega, hostia negra, misal de piedra, elevación de una suela de zapato al momento de la consagración, etc. 7. Sometimiento sexual al gran cabrón, quien conoce a todos, brujos y brujas, carnal y sodomíticamente. Y 8. Comienza la gran orgía, en que brujos y brujas se mezclan sexualmente apareándose unos con otros sin consideración de sexo ni grados de parentesco. Este es el paradigma. Paradigma que reproduce algunas de las características de prácticas anteriores, prácticas paganas y prácticas más o menos semicristianas. La cópula con el demonio, por ejemplo, se asimila a un viejo culto de la fecundidad, donde existe el principio de inversión. La bruja representa pues a todos estos sentimientos e inclinaciones repudiadas por la sociedad y, según algunos antropólogos, que existen ocultos en el subconsciente del individuo. No sé de qué manera existen ocultos, pero una gran parte de la antropología hace esta reflexión actualmente. ¿Cómo explicar las confesiones que hacían ante los inquisidores? Los expertos dicen que combinando los rasgos más morbosos de la propia fantasía con lo que sabían sobre los brujos y con lo que los jueces les iban diciendo, con lo que sabían sobre los brujos a través de las predicaciones o del diálogo o del intercambio horizontal con otras personas, y sobre todo con lo que los jueces les iban diciendo. Así fue fabricándose las confesiones que se esperaban de ellos. Así lo dijo, por ejemplo, una famosa bruja, María Jureteguía, hablando con su tía. Su tía le decía, mira, María, aunque sea mentira lo que estás diciendo de cabo a rabo, tienes que confesar, y si no, no saldrás jamás de la cárcel. Sugería a aquella bruja que el paradigma no estaba en ella, sino en este caso, muy explícitamente en el imaginario del propio juez. Llevaba razón. El juez de María era el licenciado Juan del Valle Alvarado, inquisidor de Logroño, era un creyente en la brujería y pertenecía al conjunto de jueces inquisidores locales que se veía como un abanderado de la ortodoxia. Este juez pensaba de buena fe que su misión consistía en desenmascarar a las brujas y castigarlas por su maldad. Tal era su misión. Él fue uno de los protagonistas del mayor drama de brujería ocurrido en España, que es el drama, seguramente todos conocen, de las brujas de Zugarramurdi. Brevemente voy a relatar, muy breve. Ocurrió en el otoño de 1608. María, una muchacha de 20 años, volvió a Zugarramurdi desde Sibur, un pueblo de la costa francesa cerca de Hendaya. Allí vivió ella una caza de brujas y allí aprendió el mito. Dotada de gran imaginación y de fácil palabra, contó que en Sibur había sido bruja durante 18 meses, que había volado a los altos de Zugarramurdi, donde se había encontrado con las brujas de este lugar, que empezó a dar nombres concretos y desencadenó el caos en la comunidad. Acusó a María de Jureteguía, casada de 22 años, esta lo negó, pero todos empezaron a dudar, incluidos sus padres. Sintiéndose sola, comenzó a congojarse, dice el proceso, dijo que tenía un gran impedimento que le impedía decir la verdad. María se desmayó
Los testigos dicen que echó por la boca un mal aliento y al volver en sí admitió que había sido bruja desde niña y que era su tía materna, María Chipía de Barrenechea, la que le había enseñado. La pólvora se extendió, aparecieron nuevos nombres y un grupo de vecinos, asustados y temerosos, allanaron con violencia las casas de los sospechosos, acusándoles de causarles males en sus personas y en sus animales y sus bienes. Pasó por ahí un comisario inquisitorial, hizo un informe, lo envió al Tribunal de Logroño. Los inquisidores de Logroño se vieron sorprendidos. ¿Qué sabían del problema de brujas? Nada. Miraron sus archivos y se encontraron con el paradigma que la Suprema les había enviado. Y se lo aprendieron tan de memoria que lo creyeron todos los dos inquisidores que había en el lugar, Becerra Holguín y Valle Alvarado. Bueno, el problema es que se desató un pánico que afectó a más de 1000 personas. Como consecuencia de eso, la Suprema, que no se creía mucho el problema, envió a un personaje fundamental que tienen que tener todos. Esto, si fuera mi clase, sería obligado de examen, pero no estoy. El licenciado Alonso de Salazar Frías. Este personaje hay que aprendérselo, es capital. Alonso Salazar Frías es un inquisidor que llega a Logroño por su vinculación directa con el inquisidor general Bernardo Sandoval y Rojas, y es el personaje que no se cree nada de lo que sus colegas habían construido, habían fabricado. Y por supuesto tampoco se creyó mucho acerca de cómo se produjo el famoso auto de fe de noviembre de 1610, en el que fueron procesados 53 brujos y brujas, de las cuales 6 fueron sentenciadas a la hoguera y el resto sufrieron penas más o menos severas, más blandas que severas, no excesivas, como por ejemplo algunos azotes, vergüenza pública, pero fundamentalmente admoniciones eclesiásticas para que no hablaran demasiado. Bien, el problema es que se celebró este auto de fe, 1610, con 30.000 personas en Logroño, imaginen ustedes lo que fue eso, y ese espectáculo de fe de 30.000 personas naturalmente transmitió una doble imagen absolutamente contradictoria. Por un lado, la enorme omnipotencia fáctica del tribunal ante 30.000 personas, pero por otro lado eso fue una propaganda para que la epidemia no se cortase, sino que precisamente se acrecentase. Y ocurrió que entre 1610 y 1611 y 12, más de 2.000 personas en la zona del norte de Navarra fueron afectadas por el problema del pánico colectivo de la brujería. 2.000 personas sobre una población en torno a 7.000. Es decir, estamos hablando de un pánico colectivo que afecta al 30 o 35% de la población. Una auténtica histeria colectiva. El inquisidor Salazar, naturalmente, tiene muchas dudas y envía sus dudas a la Suprema y pregunta: no me creo nada de lo que están diciendo ni lo que ha pasado. Y la Suprema tiene una reunión secreta con distintos teólogos del momento, consulta al obispo de Pamplona, consulta al obispo de Calahorra y consulta a un personaje que me parece fundamental. Consulta a 2 personajes. La Suprema tiene los datos de Salazar, pero consulta a un personaje fascinante. Digo fascinante porque este sujeto, que se llama Pedro de Valencia, es uno de los grandes intelectuales del momento, que hace un análisis racional del discurso de la brujería, tan racional como el de Salazar Frías. 2 personajes fundamentales. Pedro de Valencia Pedro de Valencia es un tipo licenciado en Derecho Canónico por la Universidad de Salamanca, personaje muy vinculado, era natural de Zafra, personaje muy vinculado a Bernardo de Sandoval y Rojas, es un intelectual importante, fue consultado en 1608 sobre qué pasaría con los 1608, un poquito antes, 1605, sobre qué hacer con los moriscos, y tiene unos tratados importantes sobre este tema. Él era partidario de hacer una operación fundamental de acercamiento inductivo al problema, no siguiendo los discursos cada vez mayores de la expulsión. Bueno, Pedro de Valencia
es consultado y hace un memorial que se llama Acerca de los cuentos de las brujas. Y dice lo siguiente: primero, los comentarios de las brujas anticipan muchas opiniones, sus hipótesis son tres. Primera, en los aquelarres, dice Pedro de Valencia, no interviene el demonio, sino gentes que se reunían para satisfacer sus instintos orgiásticos. El demonio no era sino uno de los concurrentes que copulaba con las mujeres usando un falo postizo. Y daba la casualidad de que ese demonio ficticio tenía rostro, o era parecido, o un rostro que se asemejaba ¿a quién? Pues a un determinado sujeto importante de la zona, o incluso a un eclesiástico guapo, o semejante a eso. 2. Los aquelarres pueden ser producto del efecto de la naturaleza tóxica de los ungüentos que actúan en forma de alucinógenos. Y 3. ¿Y qué pasa con el pacto demoníaco? Y aquí Pedro de Valencia, con mucha duda y mucha prudencia, razona así: Dios puede permitir la intervención del demonio como castigo a la maldad para probar a los buenos. En los procesos que he leído, dice Pedro de Valencia, referidos a la brujería, se precisan actos que manifiestamente van contra los planes que la providencia divina ha mostrado a lo largo de la historia. Y con esto elimina el problema del demonio. Conclusión, dice Pedro de Valencia: los brujos y las brujas merecen severos castigos, pero se debe examinar si los reos están en su sano juicio, si padecen melancolía o desesperación. Y los azotes tal vez serán mucho mejor que la hoguera, sin duda. Este discurso fue naturalmente considerado por la Suprema, como consideró el extraordinario informe de Alonso de Salazar Frías, que durante 8 meses de visita en la zona elaboró los llamados papeles de Salazar. Los llamados papeles de Salazar son 3 legajos que ustedes pueden consultar en el Archivo Histórico Nacional, pero también pueden consultarlos en la obra de Gustav Henning, en los papeles de Salazar. Bueno, ¿qué dice Salazar? Salazar hace un informe que dice: no he hallado certidumbre ni aun indicios de los que colegir algún acto de brujería que real y corporativamente haya pasado en cuanto a las idas de aquelarres, en cuanto a la existencia de los dianos, ni los demás efectos que refieren. Saco de las averiguaciones que no hubo brujos ni embrujados en el lugar hasta que comenzó a tratarse y a escribir y a predicar de ellos. Debe dejarse de escribir, dice Alonso de Salazar, y de ventilar estas cosas. Había triunfado la orientación racionalista desde el Consejo General de la Suprema, a través de este inquisidor y a través del humanista Pedro de Valencia. Se emitieron unas normas para proceder en los casos de acusaciones. Nada de esto, decía la Suprema, era verdad, y está prohibido a los clérigos y a los predicadores que hablen de brujas. A partir de entonces, la brujería desapareció de los reinos hispánicos y también de los virreinatos de Indias, según el paradigma. Y esto me importa mucho señalarlo porque en estos años, por estos mismos años, un gran intelectual francés, Jean Bodin, el tipo que defendía una especie de presecularidad en Francia, defendió a través del libro famoso de los libros de la República, defendió el texto de que era posible en Francia una monarquía y 2 religiones. Bueno, pues este señor, Jean Bodin, escribió un libro, por estos años, que se llama Démonomanie. Y en este texto de Démonomanie fue la base firme de la convicción de la existencia de brujas. De no haber sido por Salazar y por Pedro de Valencia, pues resulta que en estos territorios de la monarquía católica hubieran existido las grandes epidemias colectivas que se instauraron en el siglo XVII, donde todavía se reafirma más la idea de Satán por toda Europa. Las instrucciones, y acabo, las instrucciones inquisitoriales de 1614 reflejan el escepticismo empírico de sus ministros, expertos juristas instruidos en las universidades españolas. Ellos fueron capaces de inspirar un modelo político
que impidió la apertura siniestra de la caza de brujas que se extendió por toda Europa. El modelo se basaba en un método inductivo, inductivo, en plena sociedad escolástica, en plena sociedad cristiana, y en eso que se llama la época de la Contrarreforma, que cuando hablamos de Contrarreforma tenemos que pensar de qué estamos hablando. Pero bueno, no voy a entrar en este tema que me parece fundamental. Los memoriales de Salazar no solo contienen la clave para entender la brujomanía europea, sino que sitúan a este inquisidor y a Pedro de Valencia en la historia de la ciencia como un empírico precoz. Y esto creo que es muy importante y es el objetivo de que yo esté hablando de brujería en esta reunión. Muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias, profesor Contreras. Sin duda una exposición muy sugerente que, más allá de llevarnos a uno de esos ámbitos de lo prohibido, ¿no?, y de lo mítico, de la magia, donde realmente fue al final, como bien decía en su título, ¿no?, en el título de su ponencia, un delito inventado, un delito necesario, que se trató de utilizar como chivo expiatorio, ¿no?, para, de alguna manera, pulgar otro tipo de redencillas internas o más mundanas. Pone también de manifiesto en su intervención cómo la propia Inquisición supo blindarse de alguna manera ante esa posible epidemia que podría causar el hecho de la brujería. A mí me surge la duda si hay cifras, que entiendo que sí, en torno a lo que son personas que fueron acusadas, brujas o brujos, cuántas fueron mujeres, cuántas fueron hombres, si hay una proporción bastante señalada en cuanto a hombres y mujeres. 2/3 mujeres, 1/3 brujos. 2/3 mujeres y 1/3 hombres. Y luego, la otra duda que me surge es con respecto a la nobleza. Si realmente esto se quedó en un hecho más localista, más del ciudadano de a pie o ciudadana de a pie, o realmente estas acusaciones llegaron, sobre todo en esa época, llegaron a traspasar esa línea de clase. Los pánicos colectivos forman parte de la estructura de la cultura popular. Las brujas y brujos normalmente son personas de la clase, de elementos populares, de cultura popular. Hay algunos casos hay un caso de un hidalgo notorio en la zona de Jaca que se llama Pedro de Arruego, que dirigió una secta de brujos y que ha sido estudiado por un profesor de la Universidad de Zaragoza, se llama Ángel Gari Lacruz. Pero Pedro de Arruego era un personaje significativo, era hidalgo que llegó a ser caballero, pero exceptuando él, el tema de lo mágico en la nobleza yo creo que está referido más bien a la nigromancia, a la astrología, más que al fenómeno estricto de la brujería en sí. Muchas gracias. Pues para comentar su intervención tenemos con nosotros a María de los Ángeles Fonseca Pizarro, graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Muchas gracias, María, por haberte prestado como voluntaria, y tienes 5 minutos para comentar y preguntar. Muy bien, pues... Muchas gracias por haberme... Te agradezco mucho que hayas hecho ahí el esfuerzo. Venga. Sí, bueno, pues ante todo, muchísimas gracias a todos los presentes y los futuros espectadores de Internet de esta nueva era. Y sobre todo me gustaría mucho agradecerle a usted la ponencia que acaba de realizar, porque hemos visto un poco la historia y el desarrollo de la evolución de esta brujería que se llevó a cabo, esta caza de brujas que se llevó a cabo durante muchísimos años, quizás demasiados. Y para mí, yo desde mi humilde e inexperta opinión, porque no soy experta en este tema, soy periodista, como bien ha comentado antes Miguel Ángel, me suena, desde mi opinión, me suena a una especie de excusa para atacar a personas que, digamos, hacía correr el riesgo de desestabilizar aquella
institución como era la Santa Iglesia. Era como, por lo que yo tengo entendido, lo que he leído y lo que sé hasta el momento, querían deshacerse de todos los que pudieran ocasionar algún tipo de problemática a esta institución. Y además me llama mucho la atención, comentando además también la ponencia de la profesora Beatriz Antón, cómo el papel de la mujer siempre se lleva hacia el lado negativo, hacia el lado maléfico, horrible. Tenemos siempre, o han tenido la tendencia, digamos, a llevarlo hacia el lado negativo. Por ejemplo, la relación de la figura de la mujer en la Beatriz, en las brujerías, y me viene a la cabeza las sirenas, ¿no? Las sirenas. En el sentido sexual, de atraer a las personas, a los hombres, a llevarlos, digamos, a hacer lo que una mujer quiere y seducirlos hasta justificar todos los actos maléficos, digamos, horribles que pueda llegar a llevar a cabo el hombre. Entonces me gustaría saber un poco su opinión acerca de este, digamos, papel que corre la mujer al encubrir, entre comillas, digamos, los actos que pueda llegar a realizar el hombre. Bueno, yo creo, en fin, gran parte de lo que has dicho, creo que llevas razón en una parte importante. La mujer en el tema de la brujería, su papel es absolutamente dominante. Es evidente que existe todo un discurso del que hoy hemos asistido en gran parte a la construcción de la mujer con elementos absolutamente negativos, próxima al maleficio demoníaco. Eso es obvio, ¿no? Y la verdad es que también no se puede negar que las epidemias colectivas siempre partían de un conjunto de disfunciones sociales y culturales que se daban en zonas donde el elemento de la diferencia era absolutamente capital, ¿no? Aquellas personas que conllevaban elementos negativos o que formaban parte de la diferencia negativa o disfuncional eran inmediatamente los causantes de los males públicos o los males sociales. Y esto, lo grave de todo esto, es que se veía magnificado por el discurso del paradigma en los púlpitos y a través de los discursos oficiales. O sea que se daban dos problemas distintos: el problema de la diferenciación social y de las tensiones sociales y culturales, y el uso que se hacía de ellos desde la cultura popular, desde la cultura sabia más que la cultura popular. Muchísimas gracias. Cuestiones, comentarios por parte del público. Tenemos aquí una primera mano levantada. Buenas. En primer lugar, quiero darle mi gran agradecimiento porque su conferencia me ha encantado. Profesor Contreras. Soy Daniel, graduado en Historia por la Universidad de Granada. Y quería comentarle que, aunque antes ha pasado un poco de puntillas por el punto de la Junta de la Capilla Real de 1526, el tema de los moriscos y el tema de los brujos, mi pregunta sería si puede ser que la manera de actuar con respecto a moriscos y brujas viniera motivada porque con respecto a los moriscos había intereses políticos y económicos, y con respecto a las brujas los intereses económicos y políticos, por mi punto de vista, no aparecen por ningún lado. Es una pregunta absolutamente importante porque me interesa. He tratado de vincular el tema morisco y el tema de brujería en los acuerdos de la Capilla Real, sí. Lo primero que tengo que decir es que los acuerdos de la Capilla Real es la decisión política de Carlos V de renovar el Tribunal del Santo Oficio, porque estaba prácticamente inexistente. Bueno, no digo inexistente, pero vamos, el tribunal estaba exangüe, como dicen las fuentes, ¿no? Pero en los acuerdos de la Capilla Real el tribunal fue más protagonista en el tema de brujería que en el tema de los moriscos, porque se decretó que los moriscos, como al modo de los indios en América Latina, eran cristianos nuevos de reciente conversión y estaban infantilizados en la fe. Por lo tanto,
lo que había que hacer era eliminar, o mejor dicho, apartar al tribunal del tema morisco. Todo el mundo sabía que, desde un punto de vista jurídico, los moriscos recientemente convertidos estaban apostatando prácticamente todos. ¿Por qué? Pues porque no se había producido el proceso de adoctrinamiento o de aculturación. Lo que en la capilla se dice es digamos, una estrategia en la cual no se va a tocar el tema morisco desde el punto de vista de la heterodoxia, desde el punto de vista de la apostasía, a cambio de que los moriscos contribuyesen económicamente a las arcas regias a través de una serie de donativos que se fueron negociando sistemáticamente desde 1526 hasta la llegada de Felipe II y aún después. La estrategia fundamental en torno al tema de la Inquisición frente al morisco estaba determinada por una supina ignorancia de lo que se trataba. Es decir, ahí se había aplicado el esquema cisneriano y no el esquema talaveriano a la hora de abordar el problema. No se llegó a distinguir entre la doctrina y la costumbre. Y ese fue el problema que luego Pedro de Valencia, unos años después, casi dos generaciones después, se planteó. Pero en ese momento no se hizo así. Más bien, los acuerdos de la Capilla Real eran prohibiciones sistemáticas, tanto de doctrina como esencialmente de costumbres, el vestido, los bailes, etc. Pero a pesar de ahí, repito, el tribunal no fue protagonista esencialmente, fue más protagonista en el tema de las brujas, donde se dijo, cuidado, que esto que estamos haciendo es una absoluta irracionalidad. Muchas gracias. Pues aquí, ¿alguna mano más? ¿Alguien más que quiera hablar? Tenemos aquí tres intervenciones por aquí. Sí. Bien. En orden. Y aquí también. Vale. Sí, vamos así en orden. Profesor En primer lugar, Jaime, mi felicitación más sincera. Vengo oyendo ya curso tras curso y cada vez, la verdad, que tus propuestas son, en fin, muy bien fundamentadas. Y yo lo único que quería decir era que me alegra sobremanera que pongas en valor el personaje de Pedro de Valencia. Sí. Para ti, creo, por lo que has expuesto, fue determinante en ese cambio, ¿verdad?, de actitud hacia la brujería. Para los alumnos, la Extremadura de los Pizarro y de los Cortés, que siempre se nos ha echado en cara, ¿verdad?, como una tierra inhóspita de letras, dio en este siglo tres de los grandes humanistas universales: Benito Arias Montano, Francisco Sánchez de las Brozas y Pedro de Valencia. Humanistas comparables a Erasmo de Róterdam y a todos los humanistas que pueden que hayan tenido más fama, pero que desde luego equiparables a todos ellos. Por eso animo, ¿verdad?, porque esto va para los alumnos, que hay personajes muy importantes. Pedro de Valencia se ha hecho ya mucho, pero falta todavía mucha de su obra, que está todavía por estudiar y por traducir incluso. Entonces, me alegra que este tipo de personajes, ¿verdad?, nos haga pensar y quitar, ya creo que se van quitando ya los tópicos de que hubo tierras inhóspitas de letras, pero sí de aventureros montados a caballos que iban para el nuevo mundo. Así que muchas gracias, Jaime. No, te agradezco mucho lo que dices. Yo creo que dices que es un gran humanista. Es un gran humanista y un gran científico, porque Pedro de Valencia antecede el discurso inductivo de Descartes, y de Newton. Es que en la historia de la ciencia, Pedro de Valencia, como Salazar Frías, ante el problema hacen un análisis inductivo. Absolutamente. Si leemos los textos de Pedro de Valencia y sobre todo, y luego también los papeles de Salazar, Salazar es un antropólogo de primera entidad. ¿Cómo se entera? ¿Cómo dice Salazar que eso es una estupidez? Eso dirá la aquelarre. Coge a una señora y dice, ¿tú has estado en Alcalarre? ¿En qué sitio? En la montaña tal. ¿Con quién? Con fulanita, zutanita, menganito y zutanito. Bien, vamos a entrevistarlos. Zutanita, esta señora dice que usted ha estado ahí. ¿Qué relación tiene usted con ella? ¿Es prima, hermana, suegra, cuñada? ¿Es su criada? ¿Es su dueña? Hace un análisis empírico de una extraordinaria capacidad de antropólogo, ¿no? Yo tuve una polémica con mi antiguo profesor, lo digo con todo el cariño que le tengo, Artola, que hizo un libro sobre la historia de la ciencia. Cuando yo le dije, ¿y por qué no mete usted a Pedro de Valencia? ¿Y quién es ese? Oiga, don Miguel, Pedro de Valencia es un tipo espléndido. Bueno, luego hice un artículo sobre él, ¿no?
pero en el libro no lo he metido. Quiero decirte, César, que me parece absolutamente capital que reivindiquemos lo que tenemos. En nuestra historia, y no solamente estamos hablando de estos dos sujetos, hay otros más. O sea que en las universidades, lo que pasaba en las universidades españolas en el siglo XVI, no pasaba en ninguna parte de Europa, ni en Oxford ni en la Sorbona. Aquí se estaba discutiendo cosas que afectaban una realidad global, como era, y no voy a hablar de la polémica de Ginés de Sepúlveda y de las Casas. Quiero decir que en esas universidades había un discurso inductivo, implícito, que no solamente era la disputatio típicamente, digamos, formalista, que nos ha delegado a la escolástica. Creo que hay que reivindicarlo. Y Pedro de Valencia es un personaje en este sentido fundamental. Así que me alegro que te haya gustado. Muchas gracias. Profesora María José. Bueno, Jaime, fantástico. Creo que he tomado 15 hojas de notas. Grabado, lo que he podido. Lo que me ha interesado muchísimo, bueno, todo, pero esto parece que es tribunales locales versus la Suprema, ¿no? Es decir, los tribunales locales había otro nivel completamente contrapuesto a esto, ¿no? A este gran nivel, digamos, humanístico que había en la Suprema, parece que los tribunales locales se lanzaban enseguida a quemar a la gente o a juzgarla rápidamente. Entonces, ¿quién estaba ahí? ¿Cómo se elegía a esta gente? Te voy a contar brevemente un caso. En 1619, 5 años después de que la Suprema elaborase las instrucciones de 1614, las instrucciones de 1614 es que el párroco o el juez, el párroco primero, que hable de brujería en el púlpito, ese tipo va a estar empapelado inmediatamente. Inmediatamente, porque el objetivo es que nadie hable de brujería. 1619. En 1619 hay una especie de brote colectivo, de histeria colectiva en Cangas. Y empiezan a acusarse, y llega el comisario del Santo Oficio cercano, que era un comisario absolutamente indoctrinado, no sabía nada de nada, era un creyente en brujas y empezó a empapelarlas, empezó a meterlas en la cárcel local. Hasta que naturalmente la noticia llegó al Tribunal de Santiago. El Tribunal de Santiago dijo que venga ese comisario para acá, lo empapeló a él, al comisario, y se olvidó el problema de Cangas. Esto es problema. Respecto a lo que me dice de los tribunales, la justicia en la monarquía católica es una justicia que está descentralizada. Descentralizada significa que los sujetos, la monarquía tiene el principio de la suprema potestas, que es el principio de la suprema jurisdicción. Pero luego esa jurisdicción se diluye paulatinamente, no tanto se diluye, sino se fragmenta en cuerpos políticos corporativos que tienen capacidad de justicia. El alcalde de un pueblo tiene capacidad de justicia. ¿De qué justicia? De la justicia regia. Y el juez eclesiástico de una diócesis tiene capacidad de justicia. Una ciudad tiene capacidad de justicia. Cuerpo político corporativo. Es decir, está absolutamente descentralizada. O sea que ¿quién juzga o quién procesa a esa mujer? El alcalde. Hubo un momento en que a una parte de la población llegó el argumento de que si eres acusada de bruja por el alcalde de tu pueblo o por alguien cercano al alcalde de tu lugar, lo primero que tienes que hacer es que ese delito es de jurisdicción inquisitorial. Pide que el tribunal te proteja. Y así fue. Y así se eliminó el gran drama de la brujería en el siglo XVII europeo. En Escocia, la Escocia de los puritanos, entre 1650 y 1680, envió a la hoguera a más de 30.000 personas en Escocia. En la laica o secularizada colonia de las 13 colonias norteamericanas, a finales de los 80 ocurre el gran drama de las brujas de Salem. En la Alemania del Sacro Imperio, en torno a 1630, 40 y 50, hubo 20.000 brujos y brujas quemadas. Esa cacería de brujas en el siglo XVII, protestante o calvinista, en toda la estructura reformada, no pasó en la monarquía católica. Y gracias al discurso de los intelectuales que abordaron este problema con un criterio de racionalidad absoluta. Muchas gracias, profesor. ¿Otra intervención por allí? Buenos días. Bueno, otra vez de nuevo.
al abrir su conferencia, su magnífica conferencia, el profesor Contreras, creo recordar, a lo mejor es que lo entendí un poco mal, que proponía la idea de que la bruja y la brujería en general como representación del mal absoluto, un poco sin matices, ¿no? Sin embargo, a continuación, rápidamente citó a un autor, mi director de tesis doctoral, que en su tratado sobre la brujería y en Galicia, en la actualidad, en el siglo XX, pues en efecto cita la cita que usted hizo acerca del contraste entre certezas y verdades, entre, como dice en otras ocasiones, en otro momento de este libro, realidades imaginarias frente a imaginaciones reales, o realidades fantásticas versus fantasías reales. Todo eso está en el libro de Lisón. De Carmelo Lisón, ya. De Carmelo Lisón. Estaba citando a mí. Bueno. No. Pero en fin, todo es congruente con la cita que usted hizo de él acerca del contraste entre las certezas y las verdades, ¿no? O la necesidad de diferenciar entre certezas y verdades. Pues bien, el eje de este libro, de este estudio socioantropológico de la brujería en Galicia, lo constituyen precisamente este eje que va a partir de la costumbre, de las nociones populares, que va de la brujería, tanto en la imaginación popular como en la práctica cotidiana, se entiende mejor, se debe entender como un continuum que transita de un polo positivo que representa la savia, la curandera, a un polo intermedio que es la bruxa, en gallego, y un polo negativo absoluto, digamos, que el mal absoluto que representaría la noción que dijo al principio, que representa la meiga, ¿no? Bueno, entonces yo quisiera pues conocer su opinión acerca de esto. Es decir, el mundo de la brujería es un mundo muy complejo, como otros, y creo que es necesario contrastar también las creencias populares y las prácticas populares, observables, medibles, etnografiables, con la doctrina y la teología y las nociones que surgen en efecto de la teología. Y respecto al problema, esta indicación que se ha hecho, citando al profesor Lisón, sobre el caso de Galicia, creo que también se observa este tipo de suerte de paradojas en el caso morisco. En el caso de los moriscos, famosos médicos y curanderos, por otro lado, ¿no? Que también fueron acusados en el siglo XVI y hasta su expulsión definitiva, eran muchas veces acusados de brujos y de hechiceros. Sí, bueno, primero, Carmelo Lisón. Bueno, yo creo que Carmelo Lisón quizás es el gran antropólogo y el primero que abordó el problema del mundo mágico, no estrictamente del mundo brujería, sino el mundo mágico. Para mí, lo que he aprendido de Carmelo, aparte de su amistad y de las charlas que con él he tenido, es que él fue capaz de explicar el continuum que va de la hechicería a la brujería. Él lo define de una manera muy bonita. Se empieza siendo hechicera y te hacen bruja. Y digo lo de te hacen. Cuando yo le preguntaba a Carmelo, bueno, ¿y quién te hace? La dialéctica sociocultural de la base popular donde eso se emite. Si somos capaces, dice Carmelo, de entender lo que está pasando en la vida cotidiana, en la microsociedad, seremos capaces de entender el paso de un campo al otro. Eso es lo que puedo decir. Y yo creo que es un tema importante, que luego Gustav Henningsen lo ratificó cuando hizo su libro sobre el abogado de las brujas, y que de alguna manera también Caro Baroja en Las brujas y su mundo lo reflejó. Sobre todo lo reflejó en un capítulo que tiene en ese libro que se llama El baile del inquisidor y la bruja. El baile del inquisidor y la bruja es algo que yo les aconsejaría que leyeran, porque es la dialéctica conceptual entre el acusado y el acusador y el juego de préstamo cultural que se hace. Y en ese sentido creo que trato de contestar a la pregunta.
En cuanto al tema morisco, creo que es un tema más complicado y además de forma, digamos, distinto, aunque es evidente que también hubo algunos moriscos acusados de hechicería. Fundamentalmente los alfaquíes. Uno de los temas importantes de estudio moriscos es estudiar, y Pedro de Valencia lo dice, tenemos que entender quiénes son los alfaquíes y cómo enseñan y qué papel tienen en la comunidad. Si no entendemos el papel que juegan los alfaquíes, no podemos distinguir entre doctrina y costumbre. Y Pedro de Valencia lo define claramente en el tema este. Muchas gracias, profesora de Codes. Sí, voy a ser muy breve, porque realmente los que tienen que responder son los ponentes, no somos los que siempre hacemos preguntas. Bien, yo quiero señalar algo que, recogiendo el guante de lo que ha dicho César Chaparro, el doctor Chaparro, con respecto, tenemos que defender lo propio. Es decir, tenemos que defender a aquellos humanistas que forman parte de nuestra herencia cultural, como Pedro de Valencia, como Salazar, y que hemos dejado, efectivamente, olvidados, o hemos dejado que los difundieran de otra manera. Y voy ahora al tema. El tema de la brujería está relacionado en los inicios de la exposición, de esta magnífica exposición que ha hecho el profesor Contreras, con el tema del sábado. Ha mencionado el sábado. Sí. Y ha mencionado los sábados dentro del mundo judío converso. La historia de España tiene un estigma. La historia de España tiene el estigma de la expulsión de judíos y de moriscos. Eso es un estigma que nadie puede evitarlo dentro y fuera de España. Ese estigma nosotros lo replicamos y dejamos que lo repliquen los demás. Es decir, trabajar sobre el tema de los conversos en la historia de España del 14 y del 15 es fundamental para dar a entender ese significado. Como ha mencionado el tema del sábado, y yo no sé cuántas personas que hay en la sala relacionaron la brujería con, efectivamente, esa persecución de los judío-conversos o ese recelo de la corona hacia los judíos conversos, yo creo que sería interesante que mencionara esta vinculación, porque también la ha mencionado con los moriscos, otros conversos que fueron expulsados. Entonces, quizá por ahí habría que buscar cómo la leyenda negra se repite sobre unas bases falsas. Es decir, qué papel juega el tema de la conversión en las fuentes del siglo XV y XVI en España. Gracias. Muchas gracias, profesora de Codes. Bueno, tengo que contestar. Le damos un minuto más. ¿Un minuto? 2 minutos. 2 minutos. Un dato solo. Estoy de acuerdo, en el fondo, estoy perfectamente de acuerdo en el fondo de la pregunta de la doctora Martínez de Codes. El tema de la expulsión. Mire usted, ¿qué sabemos de qué datos tenemos? Vamos a la historia cuantitativa. En 1348 se hace en los reinos hispánicos un padrón de judíos por razones fiscales. La corona de Castilla y la corona de Aragón, unos en 1348, 1348, y otros 1398, y otros en Aragón unos años antes, se hace un padrón de judíos. ¿Qué cifras nos dan? 380.000 judíos había en los reinos hispánicos de la corona de Castilla y la corona de Aragón a finales del siglo XIV. Un siglo después, 1492, la expulsión de los judíos, magnificada como el gran drama en la historia de la historia del mundo judío y en la historia de España. ¿Cuántos fueron expulsados en 1492? Recuerden la cifra anterior, 380.000, 1398, entre 70 y 80.000 personas expulsados. ¿Cuántos? Un tercio del viejo tronco judío. ¿Dónde están los demás? Convertidos. ¿Cómo? Unos certeramente y otros falsamente. ¿Por qué unos certeramente y otros falsamente? Cuestión de tiempo. Los convertidos en 1470, 20 años de la expulsión, no habían tenido tiempo de disociar costumbre y doctrina. Los que se convirtieron en 1400, es decir, a principios del siglo XV, prácticamente estaban asimilados prácticamente porque ya se había realizado el proceso de separación doctrina y costumbre.
Y esto es muy importante, porque cuando la gente habla de Inquisición y empieza a decir cosas, es la pregunta que yo hago siempre. Muy bien, 1478 la Inquisición empieza a quemar conversos. 1478 no, 1480-81. Empieza a quemar conversos. Y curiosamente tenemos una geografía de los procesados, de estos procesados conversos. ¿Dónde están? En el sur, en Sevilla, en Valencia, en Ciudad Real, en Córdoba, en Jaén. Ahí es donde actúan. ¿Por qué no actúa en Burgos? ¿Por qué no actúa en Ávila? ¿Por qué no actúa en Salamanca? Porque no encuentra judaizantes. ¿Y por qué no los encuentra? Si lo sabía, porque habían tenido tiempo del proceso de asimilación. Entonces, voy a la paradoja. ¿Qué pasa con esos 78.000 que fueron expulsados? Pues resulta que la mitad se van a Portugal. Y la otra mitad van al norte de Marruecos y a Italia y el mundo turco. Pero resulta que cuando empezamos a mirar las fuentes, de los que se van a Portugal, retornan un 35%, porque les han dicho que si retornan serán amparados por el delito de gracia. Claro que al retornar se tienen que convertir, pero es preferible la conversión individual que no la conversión oficial que hizo el rey de Portugal, que los llevó todos a las iglesias, les echó el hisopo y se convirtieron todos por decreto. Esta es la historia real, no la que yo me... Perdona un segundo, Jaime. Y habían sido expulsados de toda Europa. ¿Perdón? Habían sido expulsados de toda Europa. Sí. Amigos, aquí cuando tenemos que cada palo que aguante su vela. O sea, expulsan de toda Europa. Nosotros somos los últimos y somos los peores, estigmatizados. Por favor. Por favor. Bueno. Cada palo que aguante su vela. Bueno, pues con esta última intervención, pero sobre todo dando muchas gracias al profesor Jaime Contreras y a la moderadora que nos ha acompañado, a María. Muy bien. Un gran aplauso y pasamos a la siguiente ponencia. No, muy bien.